noches, hermanos y hermanas. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros vamos a continuar con los estudios que estamos realizando, analizando el periodo de la restauración. Hemos estado analizando a Esdras, hemos estado estudiando también a Nehemías, hemos analizado el libro de Esther, pero dentro de este periodo también hubieron algunos profetas que animaron al pueblo, que amonestaron al pueblo, que lo condujeron a lo que Dios quería en este periodo. Y es así que hemos estado analizando a Ageo, hoy nos corresponde Zacarías, y también veremos a Malaquías. Así que primeramente voy a subir lo que corresponde el día de hoy al libro de Zacarías, ¿no? Lo vamos a analizar, eso sí, de acuerdo a las palabras que tienen que ver en este periodo, porque no hay ninguna otra cosa más en el libro de Zacarías. Es un libro altamente simbólico, pero tiene un mensaje. Cuando analizamos a Ageo y pudimos analizar ese momento en que el pueblo que había vuelto por Zorobabel, toda su obra que ellos estaban comenzando a la reconstrucción del templo fue detenida. Hubo un periodo en que faltó el ánimo, hubo mucho desánimo, el pueblo no siguió cumpliendo y obedeciendo lo que el Señor había ordenado. Ellos volvieron en este primer grupo a través de Zorobabel, con una misión de reconstruir el templo del Señor. Y sin embargo tuvieron temor y miedo por algunas cosas que sucedieron y que analizamos en esa oportunidad. Y esa fue la razón, porque el profeta Ageo y el profeta Zacarías fueron levantados por el Señor. Y fue un periodo, dijimos, como de 16 años que la obra del Señor se detuvo. Y en Ageo, en el capítulo 1, vemos lo que ya este pueblo desanimado decía. Ahí en el versículo 2, dice que Ageo en su predicación les decía, este pueblo dice. Eso era lo que ellos decían. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso era lo que por este periodo, por tantos que se levantaron para detener la obra del Señor, y que ellos llegaron a esta conclusión, será que todavía no es el tiempo, pero ellos, vuelvo a repetir, tenían el llamado a la obediencia de tener que reconstruir el templo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos al pensar de que no era el tiempo para que la casa de Jehová sea reedificada? Comenzaron a lo que el profeta le amonestó en el versículo 4, y dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos se preocuparon más de sus cosas, y no obedecieron lo que el Señor le había ordenado, que lo que debían hacer. Entonces el profeta Ageo, en el versículo 8, les dice, bueno, subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Y el Señor dice, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y le hace, como analizamos en el estudio pasado, ver todas las cosas que estaban ocurriéndole a sus vidas. Y era porque ellos habían dejado lo más importante de obedecer en trabajar, en reconstruir el templo del Señor. Y es por eso que el versículo 11 hubo sequía, no hubo lluvia, pasaron una serie de signos, de situaciones en las cuales pudieron haber considerado de por qué estaba sucediendo tales cosas. El versículo 13, Ageo, enviado de Jehová, dice, habló por mandato del Señor al pueblo para decirles, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
esta frase, esta manera de expresar en la predicación de Ageo debió haber calado profundamente el corazón de este pueblo, porque el capítulo 2 del libro de Ageo, el versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El llamado de Dios era que se esforzaran, aparece varias veces esta palabra en el versículo 4, esfuérzate, esfuérzate también, trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Y el versículo 9, la reconstrucción del templo, lo que venía iba a ser algo mucho más glorioso, porque le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Había llegado el momento de reconstruir el templo del Señor. Y ahora entramos en otro de los profetas que animaron al pueblo en esta magna obra, que es el profeta Zacarías. El profeta Zacarías tiene esta frase: he aquí tu rey vendrá a ti. O sea, y esa es una de las claves de este libro. Algo iba a suceder. Ellos tenían que trabajar, tenían que reconstruir el templo, porque algo grande iba a suceder. Bien. El profeta Zacarías es uno de los profetas menores y uno de los más citados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto, en los libros del Nuevo Testamento, Zacarías es uno de los profetas menores que más citas vamos a encontrar. Hay símbolos, hay visiones, imágenes que son una parte destacada, por ejemplo, del libro de Apocalipsis. Muchas de estas imágenes se van a repetir en el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Zacarías tiene mucho de esta literatura, la literatura apocalíptica, de símbolos, de imágenes. Y otra cosa más que tiene el libro de Zacarías es que nos da profecías mesiánicas muy específicas, o más específicas que cualquier otro profeta menor. En ninguno de los otros profetas menores encontramos tantas profecías en relación con el Mesías. Bueno, esto fue uno de los bases, hemos dicho, de los profetas. Es lo que el hermano Pedro, en uno de sus sermones en el Nuevo Testamento, destacó en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Los profetas, mayores, menores, tuvieron un norte. El Espíritu Santo habló a través de ellos, apuntando muy claramente al Mesías. Hechos capítulo 3, versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estoy hablando de todos los profetas. Samuel fue el primer profeta. Y todos, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, anunciaron estos días, los días del Mesías. Esta buena nueva del Señor. Zacarías es un profeta del periodo de la restauración, que lo encontramos al final de nuestra Biblia, digo de nuestra Biblia, puesto que la Biblia judía termina con Crónicas, pero tienen que ver tanto Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías con este periodo que estamos viendo de la restauración en los tiempos de Esdras, Nehemías, Esther. Así que cada vez que podamos leer esos libros, y para tener una mayor claridad de lo que pasó, de lo que sucedió, de un periodo muy importante, hay que hacerlo también junto a estos libros, como hemos analizado el periodo del cautiverio,
y para tener una mejor claridad tenemos que analizar a muchos de los profetas que hablaron tanto a los reyes de Judá como a los reyes de Israel. Y al leerlo podemos conocer mucho más de lo que habló Isaías, Jeremías y todos los otros profetas menores que tuvieron referencia a esa época, a esos tiempos y a esos reyes. Estos tienen que ver con este periodo, el periodo de la restauración. Nacido probablemente en Babilonia, así como lo hemos dicho de Ageo, regresa a Jerusalén con la primera expedición bajo Zorobabel. Del libro de Nehemías, en el capítulo 12, aprendemos que Zacarías fue un sacerdote. O sea, no solamente fue un profeta, sino que también fue un sacerdote. Nehemías capítulo 12, los versículos 1 al 16, Nehemías se refiere a este profeta. Bien, fue llamado al oficio de profeta en el segundo año de Darío. Muy parecido al tiempo que estamos hablando del profeta anterior que analizamos, Ageo. Así dice Zacarías 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío, dice Zacarías 1:1, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, está dentro de estos reyes persas que a todos los pueblos que estuvieron bajo Babilonia, los caldeos, el yugo sobre ellos, los dejan libres. Dios está detrás. Dios está detrás. El tiempo había llegado. El tiempo de los 70 años del juicio del Señor hacia su pueblo, hacia Judá, hacia Jerusalén, había llegado a su fin. Ahora, por ejemplo, hemos visto al rey persa Ciro, el que hizo el decreto, el que a través de Zorobabel, que este es el tiempo. Luego vino Darío, hemos visto también a Asuero, en el caso de Esther, hemos visto también a Artajerjes, todos reyes persas que hicieron cumplir la voluntad del Señor, de que el pueblo volviera y que el templo se reconstruyera, las murallas, etcétera, etcétera, en Jerusalén. Ahora, se supone que los primeros 8 capítulos del libro de Zacarías fueron escritos en el tiempo de la reconstrucción del templo. Entonces, tenemos un material ahí de 8 capítulos que son escritos mientras el pueblo está trabajando y están reconstruyendo el templo. Es entonces que vienen estas visiones, estas advertencias que hace el Señor a esta generación, aquella advertencia que se dan a esta generación. Hay muchos que tratan de tomar el libro de Zacarías con sus imágenes y sus visiones para llevarla a tiempos futuros. No, esto tiene un propósito escrito que Dios hace a través de este profeta. Los judíos habían comenzado a reconstruir el templo, pero habían caído en un estado de indiferencia y habían perdido el interés. Es por eso que leí al principio, para que tuviéramos más claro, tanto lo que el profeta Ageo les animó a reconstruir el templo, a trabajar, a volver a cumplir la obra del Señor. La profecía de Zacarías fue para animar al pueblo a reconstruir el templo, como lo hizo Ageo. O sea, ambos profetas trabajan en esa condición. Ya hemos visto ahí en
capítulo 5 del libro de Esdras, ellos fueron contemporáneos junto a Ageo, vivieron en la misma época, el mismo tiempo, pero el enfoque de uno y del otro fue distinto, porque Ageo se enfocó más en la vergüenza de haber detenido el trabajo en el templo por razones egoístas. Ageo hizo notar que eso no estaba bien, lo que habían hecho, y que se habían preocupado más de sus cosas, y habían dejado de trabajar en el templo del Señor, por temor, por miedo. Pero la diferencia está en el libro de Zacarías, que Zacarías se centra en el futuro. Ellos necesitaban prepararse para lo que venía. Y eso es lo que gran parte de estos capítulos Zacarías va a referirse. Zacarías contiene muchas predicciones concernientes al Mesías y su reino, muchas, hay varias de ellas. Zacarías es aquel que se refiere ahí en el capítulo 3, en los versículos 8 y 9, a la muerte del Mesías, a la muerte expiatoria para quitar el pecado. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Cuando realiza esta profecía, dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo, que esa es otra de las frases que viene de como vamos a ver más adelante, de los grandes profetas como Jeremías e Isaías, hablando del retoño, el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y añade esta frase en la profecía: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Estaba hablando de la obra que el Señor iba a hacer. Iba a quitar el pecado en la tierra a través de uno, a través de lo que era llamado: yo traigo a mi siervo, el renuevo, que son palabras que se refieren al Mesías, se refieren al Cristo. Ese iba a morir en una muerte expiatoria para quitar el pecado. Otro de los textos que también se refiere el libro de Zacarías sobre esto es Zacarías capítulo 13, versículo 1, donde dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Habla de una fuente que va a estar fluyendo, y esa fuente era para la purificación del pecado y de la inmundicia. No era otra cosa más que iba a poder realizar esto, sino que el Mesías, para el lavamiento de los pecados, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial abierto, dice, iba a haber. También el profeta Zacarías habla de la edificación de la casa de Dios. En el capítulo 6, versículo 12, ¿quién iba a edificar la casa del Señor? Y aquí lo dice claramente, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Edificaré, dijo el Señor, mi iglesia. Él iba a edificar la casa del Señor, la casa de Dios, que Pablo va a decir en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, en referencia a la iglesia del Señor, la casa de Dios, que se refiere los profetas, Isaías, en el capítulo 2,
Bueno, Zacarías también, en el capítulo 6, en el versículo 12, apunta a que este varón, el Mesías, cuyo nombre se renuevo, él iba a edificar el templo de Jehová. Edificaré mi iglesia. El profeta también pudo señalar en esta serie de visiones que él tuvo, porque el libro de Zacarías del capítulo 1, de los versículos 7, hasta el capítulo 6, versículo 15, 6, versículo 15, está lleno de estas visiones. Y aquí en el capítulo 6 dice, versículo 13, y él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria, y dice, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. También ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 10, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Todo esto, si uno lee dentro de los contextos, en el libro de Zacarías, ahí en esos capítulos, se están refiriendo al Mesías, a su reinado universal, a su señorío, a cuando él se iba su dominio, que él iba a tener. Y esto son profecías que están escritas acá en el libro de Zacarías. Tu rey vendrá a ti. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, encontramos otra de estas grandiosas profecías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Un futuro esplendoroso, como estamos viendo en el libro de Zacarías, de lo que iba a suceder en este nuevo templo, en esta ciudad santa que llama Zacarías, refiriéndose a Jerusalén. Esta profecía tiene un cumplimiento dentro en el Nuevo Testamento, cuando el Señor entra a la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose exactamente, cabalgando, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los evangelios se refieren sobre este tema, para poder explicar el cumplimiento de que esto se refería a la venida, a la entrada de Jesús en el templo en Jerusalén. El capítulo 20, y creo que en todos los evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan, o sea, esto es algo que está registrado en los 4 evangelios de este acontecimiento. Si fuéramos a Mateo capítulo 21, dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, refiriéndose a Zacarías, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, el rey. Jesús es rey. Esto apunta a quien entró en cumplimiento de esta escritura. Así fue.
La multitud, dice el versículo 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Una clara alusión al usar la palabra hijo de David, refiriéndose al Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, la ciudad se conmovió toda, diciendo, ¿quién es este? No olvidemos que otros evangelios nos comentan por estas expresiones que decía la gente, los fariseos dijeron que quisieran callar a la gente. Entonces, dice el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oye lo que esto dice? Y Jesús le dijo, sí oigo, ¿sí? Nunca leíste de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Este es el cumplimiento claro de Jesús, del Rey, el que llega. Bien, hay una expresión también muy interesante en el libro de Isaías que tiene que ver con el renuevo. La palabra renuevo, el vástago, que habló el profeta Isaías. El profeta Isaías también se refirió a esto, cuando profetizó al decir, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este vástago va a ser ese renuevo que luego el profeta Jeremías también va a hablar. ¿Se dan cuenta que todos los profetas mayores y menores apuntaron a los días del Señor? Apuntaban a los días del Mesías. La literatura de ellos está llena de estas cosas. Buscar otra cosa dentro de los profetas es perder el tiempo, es irse por un camino del error, como ha sucedido con muchos, y no haber entendido el mensaje que el Espíritu Santo ha transmitido a través de los profetas. El profeta Jeremías en el capítulo 23. Primeramente estamos viendo a Isaías, ahí para que les quede más claro, algunos toman nota, Isaías capítulo 11, versículo 1, y que es el renuevo del profeta Jeremías. Jeremías profetizó y dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías estaba hablando de los días del Mesías. Estaba hablando de aquel que vino de la descendencia del rey David, el cual ya hemos probado a través de los estudios de los evangelios, como nuestro hermano Efraín lo ha presentado en el evangelio de Lucas. Jesús de Nazaret. Zacarías también se refiere a este renuevo, en el capítulo 3, en el versículo 8, y en otros pasajes más de Zacarías. Vamos a ver, 3:8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, lo estamos repitiendo, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Así es, viene el renuevo, viene mi siervo. El siervo que también se refiere a Isaías en el capítulo 53, viene. En el capítulo 6 de Zacarías, en el versículo 12 y 13, para que vean que hay bastante de lo que está profetizando sobre el Mesías. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Hablando de este renuevo, del Mesías.
Otra cosa también que Zacarías se refiere en su profecía es cuando el Señor es entregado, traicionado por Judas. Y dice exactamente que el Mesías iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, en los versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché, dice, en la casa de Jehová al tesoro. Eso fue exactamente lo que los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a cuando Jesús fue traicionado por Judas. Por así decirlo, veamos Mateo capítulo 27, creo que más abajo, sí, ahí está, capítulo 27, los versículos 3 al 10, exactamente como Zacarías está refiriéndose, porque Zacarías está hablando al Mesías, de lo que le va a suceder, de la gloria que tendría. Dice el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? A nosotros, dice una pregunta, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, las 30, dijeron, no es lícito echarle en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que también se refirió al mismo tema. Y tomaron las 30 piezas de plata a precio apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y esto también está registrado en el profeta Zacarías, aquí en el capítulo 11, versículos 12 y 13. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo, este primer mensaje importante a que hace Zacarías aquí a los que han retornado. Fíjense que hay cosas más, porque también Zacarías se refirió a la crucifixión de Cristo. Ahí en Zacarías capítulo 12, en el versículo 10, parte de ese texto. Por eso que es importante estos estudios de estos profetas. 12:10 dice, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. O sea, mirarán a quien traspasaron, y eso es exactamente lo que uno puede leer en los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, ahí en el capítulo 19, los versículos 31 hasta el 37, está esta. Entonces dice los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, Cristo fue crucificado. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado,
y al instante salió sangre y agua. Él fue traspasado, aquí tenemos al costado con una lanza, y el que lo vio da testimonio, dice, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Primero, la Escritura hablaba, no será quebrado hueso suyo. Y segundo, Juan se refiere a Zacarías y lo menciona. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. O sea, esta profecía se refería a eso, ¿no? A lo que sucede con Cristo cuando está, en este caso, con Jesús crucificado. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7, la Escritura dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan, que escribe el Evangelio de Juan y escribe Apocalipsis, inserta también este versículo del libro de Zacarías aquí en el libro de Apocalipsis. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 32 y 33 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hablando Jesús de él. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El profeta Zacarías se refirió, y los apóstoles del Señor bajo la inspiración entendieron que eso era lo que el profeta había dicho. Otra más. Y Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso lo recibió Zacarías. O sea, es abundante el material que tiene Isaías hablando sobre el Mesías. Ese es el punto, hemos dicho, principal de este libro. Ya vamos a ver los puntos secundarios. Levántate tu espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Exactamente como Mateo escribió. Ahí en el capítulo 26, versículo 31 y luego 56. En el 31, Jesús, cuando salieron, dice el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús habló con ellos claro y le dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y Jesús citó al profeta Zacarías y dijo, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús toma y le enseña a ellos de lo que iba a suceder. Y el versículo 56, cuando él es arrestado, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué se cumplió? Dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Así era lo que el profeta Zacarías se refería a cuando Jesús iba a ser, o el Mesías iba a ser arrestado. Sus discípulos iban a ser dispersados. Bien, nos queda muy poco. Vamos a terminar con estas últimas frases. No de una introducción, pero creo que esto es algo importante dentro del profeta Zacarías y en cualquier profeta, sea mayor o menor, lo que ellos se refirieron en el tema sobre el Mesías. Jesús fue humilde, ¿no? Porque fue traicionado por los suyos por 30 piezas de plata, así es lo que el profeta ha señalado. Fue abandonado por sus seguidores y colgado en una cruz para morir como un espectáculo. Eso era la luz que el Espíritu Santo estaba entregando en este libro, pero algo más.
Sin embargo, este siervo de Dios, como lo ha señalado Zacarías, refiriéndose al renuevo, iba a ser exaltado nuevamente. Fue exaltado para sentarse y reinar como rey y sacerdote. Esas eran las tremendas palabras que estaban condensadas en estas visiones, en estos mensajes que el profeta Zacarías recibe sobre el Mesías. Hoy, para nosotros lo podemos ver fácilmente y entender al profeta. Aquellos que vivieron antes, si no hubiese sido por la asistencia del Espíritu Santo, nunca hubiesen podido entender. Los apóstoles de Cristo nos han quitado la venda de nuestros ojos y nos han explicado que estas cosas eran el cumplimiento de lo que los profetas hablaban. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes con un nuevo estudio que tiene que ver con las doctrinas denominacionales. Buenas noches.